Hola, buenas noches a todos y a todas, hermanos y hermanas de la comunidad Tribu de las Estrellas Telegram. Es para mí un honor y un placer saludarlos esta noche y también es un honor presentar a Rodolfo Carrillo, que nos va a acompañar en esta noche. Vamos a hablar de algo súper importante y yo diría que fundamental para nuestro camino, que es la meditación. Entonces, bienvenido, Rodolfo. De verdad es un honor y un placer tenerte acá con nosotros. Gracias por decir que sí a la invitación de nuestra comunidad y bueno, te dejo acá, la pantalla es toda tuya. Gracias de verdad y te escuchamos. Gracias. Gracias, Hilda, y bueno, y gracias a la comunidad por recibirme. Y de verdad es un placer para mí estar acá. Y estoy acompañado aquí de este nano porque hay truenos y está con ansiedad por los truenos. Entonces, aquí estará un ratillo él, él acompañándonos. Eh, bueno, pues como decía Hilda, mi nombre es Rodolfo Carrillo. Les cuento un poquito de quién soy yo, de dónde vengo. Eh, Yo empecé mi camino muy pequeño, a los 7 años. Mi mamá me enseñó a meditar porque llegué a la casa después de la escuela con un dolor en un pie y en la noche no podía dormir. Entonces me dijo, ¿quieres hacer una relajación? Y yo le dije que sí. Hicimos una relajación y así pasé la noche. Al día siguiente, al despertar, tenía el pie sumamente hinchado, no podía caminar y me llevaron al médico, me hicieron unas placas y resultó que tenía un dedo quebrado. Y el médico le preguntó a mi mamá, o sea, ¿desde cuándo se está quejando de dolor el niño? Y mi mamá le dice, desde ayer que llegó de la escuela. Y el médico le dice, no puede ser porque es que tiene un dedo quebrado y eso duele mucho y es imposible que haya dormido. Y mi mamá le dice, bueno, yo no sé cómo hizo. En realidad sí sabía cómo había hecho y es que ella me había puesto en un estado meditativo toda la noche. Después de eso, mi mamá, viendo el cómo yo había aceptado la práctica, me preguntó que si yo quería seguir aprendiendo, yo le dije que sí, y de ahí me siguió enseñando. Entonces, la meditación es algo que ha estado en mi vida desde muy pequeño. Eh, He pasado por muchos caminos, aprendiendo distintas metodologías, profundizando en mi propia práctica. Y hoy desde ahí les voy a hablar, desde esa parte de mi propia práctica, de qué significa para mí la meditación y como dice ahí el tema, eh, buscar entender ese estado natural del ser. ¿No? Entonces, para mí, por ejemplo, cuando mi mamá me enseñó a meditar, una de las cosas, ya cuando estaba un poco más grande, tal vez 11, 12 años, ya yo quería meditar solo. Entonces yo le pregunté a mi mamá que qué era lo que tenía que hacer yo. Y mi mamá me dijo que lo que hay que buscar hacer es poner la mente en blanco. Y yo, bueno, yo me senté y empecé a trabajar en tratar de poner la mente en blanco y no lo lograba porque me estaba dando cuenta que estaba pensando en que no debía pensar, pero que seguía pensando. Y entonces me encontré con esa paradoja y, y busqué cómo resolverla. Eh, Cómo lo resolví a esa edad es que entonces resolví que visualizaba una pared blanca y al visualizar la pared blanca mi mente se quedaba en blanco, ¿verdad? Después, muchos años después, descubrí que en realidad la mente no se puede poner en blanco, sino que uno lo que hace es enfocar la mente y la mente al entrar en este estado de enfoque, entonces se calma y al calmarse se experimenta una mente en silencio, no en blanco, ¿verdad? Entonces todo esto para explicar eh, que hay una diferencia entre la meditación y el estado meditativo, ¿no?
la meditación es una práctica y o la meditación se practica. Hay muchísimas formas de meditación, muchísimas, cientos. De hecho, por ahí Osho tiene un libro de solo meditaciones, si no me equivoco, se llama el libro Naranja. Y es un libro con, no sé, por lo menos más de 100 meditaciones. Y luego está el estado meditativo, ¿verdad? Que es este estado que se divide en distintos estados más profundos, ¿verdad? Pero el primero, digamos, es un estado de presencia. Es un estado en donde reconocemos lo que está pasando y donde la mente se calma, pero no necesariamente hace silencio, ¿verdad? Sino más bien empezamos a reconocer, ¿verdad? Lo que está pasando ahí. Entonces, antes de seguir avanzando con eso, bueno, pues agradecerles a todos los que están conectados y conectadas. Por favor, si tienen dudas o comentarios, siéntanse libres de hacerlos. Esta es mi primera vez trabajando en Telegram, entonces no sé muy bien cómo funciona, pero por ahí me contaron que ustedes pueden simplemente quitarse el silencio y comentar. Entonces, adelante cuando quieran, no tengo ningún problema con que me interrumpan. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estar ahí. Y si quieren comentar algo, adelante. Entonces, estaba hablando sobre el estado meditativo versus la práctica de la meditación. Entonces, cuando meditamos, o sea, cuando hacemos la práctica meditativa, la práctica en sí puede tener muchos fines. Podemos visualizar, podemos visualizar cosas que queremos, podemos trabajar en recordar cosas, o sea, a través del estado meditativo, recordar cosas que necesitamos traer a la conciencia o al presente para poder trascender, trabajar, eh, entender algo. Puede tener un objetivo de conectar con algo más, ¿verdad? Con alguien más. Pero en realidad, para mí el estado o la base de la práctica meditativa es al aprender a reconocer quiénes somos nosotros, ¿verdad? Y, y cuando empezamos a hacer la práctica meditativa, o las distintas prácticas meditativas, empezamos a darnos cuenta que hay algo que observa al resto, ¿verdad? O que yo soy capaz de observar todo lo que está pasando. Y esa capacidad de reconocer todo lo que está pasando, que es a nivel del cuerpo, a nivel de las emociones, a nivel de la mente misma y el espacio alrededor, entonces me hace a mí reconocerme, ¿verdad? Como quien observa, el observador, conciencia, espíritu, pongamos el nombre que queramos poner, pero me lleva a mí a reconocerme distinto de o distinta de la mente principalmente, ¿verdad? Entonces ahí es donde empiezo a poder trabajar con la mente para visualizar, para conectar, para recordar, para trascender, para recibir, para lo que sea que quiera, ¿verdad? O sea, trabajo con la mente, pero trabajo yo como observador o conciencia. Entonces, la práctica meditativa es en esencia esta dinámica de reconocerme yo para luego poder trabajar con las otras partes de mí, ¿verdad? Estas que les decía, cuerpo, emociones, mente, que la mente la podemos dividir en distintos aspectos, o por lo menos yo la divido en distintos aspectos, creencias, intelecto, la mente misma, digamos la que cuenta historias, y el ego, ¿verdad? Entonces podemos reconocer todas estas partes de que se mueven, que cuenta historias, que se aferra a cosas, que se cree, que incluso se cree que se reconoce, ¿verdad? Y a todo esto yo soy quien observa. Entonces esa es la práctica meditativa. Y luego está el estado meditativo, ¿verdad? El estado meditativo es ese estado que alcanzamos donde yo observo y me reconozco observador. Y ese estado tiene distintos niveles, porque el primer nivel es el reconocerme quien observa una mente que está activa y que está ahí, dándole, contando historias, resistiéndose, yéndose para traerla. O sea,
Ese es el primer estado, ¿verdad? Es un primer estado de conciencia. Y luego vamos accediendo a estados de conciencia más profundos, donde ya empezamos a desidentificarnos de la mente, del cuerpo, de las emociones, de la mente, del ego mismo, hasta que logramos un estado de samadhi, que es el estado más profundo que se puede lograr, que es este estado de completa desidentificación con todo, excepto con la conciencia misma, que es el todo. Entonces es un poco contradictorio o paradójico, pero en realidad es un estado maravilloso porque es en el proceso de desapegarme de todo, llego a reconocerme un todo o el todo. Y en ese estado de reconocerme el todo, hay silencio absoluto, ¿verdad? Y ese es, digamos, cuando empecé ahí, o sea, al entender este estado, fue cuando empecé a entender lo que mi mamá me decía, ¿verdad? De tratar de poner la mente en blanco. Es que en realidad no se pone la mente en blanco, es trascender la mente a tal punto donde llegamos a este silencio absoluto y maravilloso que nos permite reconocernos uno con todo. Entonces, ¿dónde vamos con esto? Para mí, o sea, el estado de Samadhi es espectacular, pero ahí no vivimos. O sea, en ese estado no se vive. Ni los maestros más iluminados de la historia viven en el estado de Samadhi. O sea, el estado de Samadhi es un estado que se alcanza para reconocer la totalidad, la unión de todo, o el vacío absoluto, que es lo mismo, ¿verdad? El vacío de todo o la unión de todo. Y se alcanza para entenderlo todo, para poder lograr un profundo desapego de todo, para entonces poder volver a vivir la vida que tiene cuerpo, emociones, mente, ego, eh, pero ahora desde otro nivel, desde el nivel de desapego absoluto, ¿verdad? Desde el nivel desde el entendimiento profundo de la ilusión que representa todo esto que vivimos, ¿verdad? Pero llevar el verdadero entendimiento, ¿verdad? No el entendimiento intelectual, que es relativamente fácil, sino el entendimiento total, ¿verdad? O sea, la comprensión profunda del vacío y del desapego, o sea, que nos lleva al desapego absoluto. Entonces, está el estado de Samadhi, como les digo, maravilloso, pero ahí no vivimos, ¿verdad? Nos sirve para comprender los otros estados. Luego está el estado meditativo de conciencia, que ese es en el que queremos vivir, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Yo a veces molesto un poco cuando doy talleres y le digo a la gente, si uno medita 1 hora al día eh, y luego de que medita se levanta y sale a pelear con el mundo, ¿para qué medita? O sea, muy bonito, pasé 1 hora en paz, pasé 1 hora relajado, bueno, ojalá en paz, ojalá haya logrado un estado profundo de relajación, pero si luego salgo, empiezo a luchar con el mundo, o sea, a pelear con todo lo que está pasando, a hacerme víctima o victimario, o sea, entonces, ¿cuál es el fin de la práctica meditativa? 1 hora de relajación. Pues bien, o sea, se vale 1 hora de relajación, pero la hora de relajación también la puedo tener dándome un baño, o la puedo tener haciendo un poquito de ejercicio, o la puedo tener, no sé, de muchas otras formas, ¿verdad? En realidad para mí el fin de la práctica meditativa es lograr este estado de conciencia que me permita, o que entender, perdón, es lograr la comprensión profunda del estado de conciencia que me permita sostener esa conciencia a través del día, a través de todo lo que está pasando. ¿La conciencia de qué? La conciencia de lo que está pasando en el cuerpo, lo que está pasando a nivel emocional, lo que está pasando en la mente, con sus distintos aspectos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque al yo darme cuenta, puedo empezar a trabajar con las distintas partes, darme cuenta cuando el ego está tomando protagonismo innecesario, darme cuenta cuando la historia de la mente es una historia que no me está guiando por un camino de bienestar,
y entonces poder ayudar a redirigir esa historia, darme cuenta de las creencias que hay en mí que me previenen, me limitan o incluso que me potencian y que quiero alimentar, ¿verdad? Entonces me permite darme cuenta de las emociones, la impermanencia de las emociones para no apegarme a esas emociones, sino dejarlas que sean. ¿Estoy molesto? Sí, estoy molesto. ¿Cuánto voy a estar molesto? Mientras me siga contando la historia, hasta que, perdón, voy a seguir molesto hasta mientras me siga contando la historia. Cuando pare de contarme la historia o cambie la historia, podré soltar mi molestia. E incluso, ¿verdad? Lo que sucede a nivel del cuerpo. Entonces, ¿qué le está pasando al cuerpo? No, que mi cuerpo, lo que está pasando al cuerpo es del cuerpo. Yo sigo siendo conciencia, yo sigo siendo quien se da cuenta, incluso quien no es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, el cuerpo envejece, o sea, porque sufro, es inevitable, ¿verdad? El cuerpo se enferma. Podemos hacer muchas cosas para enfermarnos muy poco. Sí, podemos hacer muchas cosas, alimentarnos bien, hacer ejercicio, descansar bien, manejar nuestras historias para que las emociones no nos desbalanceen el cuerpo demasiado. Eh, pero de vez en cuando el cuerpo se enferma y entonces desapego, ¿verdad? De eso, la aceptación de la enfermedad y la contribución a que el cuerpo pueda trascender la enfermedad lo más rápido posible. Entonces el estado meditativo, ¿verdad? Como dice ahí el título, estado natural, es el estado natural del ser. En realidad, más que el estado natural del ser, es el reconocimiento de quién soy yo verdaderamente. Y ese quién soy yo lo puedo sostener a través del día y empezar a abrazar la experiencia de la vida, pero con cierto distanciamiento, ¿verdad? La vida pasa aquí y yo la observo. Y la vida tiene momentos en donde la mente engancha y se siente feliz, o engancha de otra forma y se siente triste, o la mente está en silencio y es maravilloso ese silencio, y entonces tratamos de no alterar nada para disfrutar de ese silencio lo más posible. eh, y se van moviendo las distintas piezas, pero en realidad yo me sostengo en ese observador que es inmutable, ¿verdad? Es el espíritu que es, eh, según las distintas tradiciones, o sea, o la conciencia que es parte del todo, el espíritu que es, o sea, parte de Dios, que Dios está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces esa parte divina, eh, o esa parte de nosotros que es parte del gran espíritu, según tradiciones nativoamericanas, o cuando hablo americanas hablo de toda América, ¿verdad? No Estados Unidos. Eh, y este reconocimiento verdaderamente de quién soy yo, ¿verdad? O sea, como dice el título, estado natural, más que el estado natural, es mi estado verdadero, ¿verdad? Es quién soy, es el reconocimiento de la distancia que hay, perdón, el reconocimiento de que yo soy quien observa y existe una distancia entre yo, ¿verdad? Entre mí mismo y toda esta dinámica que sucede que llamamos vida. Espero que haga sentido por ahí. No sé si tienen preguntas. Hasta ahí, si no para... O comentarios, no tienen que ser preguntas. Yo tengo una pregunta, Rodolfo. A ver, entonces, ¿qué, según tu experiencia, ¿verdad? Y hablando de hermanos o personas que en este momento quieren aprender, ¿verdad? A meditar, o sea, ¿qué les dirías vos? O sea, o cómo empezar, ¿verdad? ¿Cómo empezar esa práctica? Porque a veces, no sé, llegamos y buscamos en, no sé, en cualquier plataforma meditación. Y es un audio de 45 minutos y yo no puedo ni mantener la atención 10 segundos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo
los guiarías vos a, a empezar esta práctica? Sí, desde que no se exijan, ¿verdad? Desde la no exigencia, ¿verdad? Y que, porque yo sé y he estado ahí, o sea, he estado meditando súper exigida y han sido las peores meditaciones de mi vida, o si se puede llamar meditación, ¿verdad? Y he estado no, no he llegado todavía a Samadhi, pero he estado en meditaciones que, ¿verdad? Yo me siento y yo digo, ay, qué rico, o sea, no me quiero salir de aquí, por favor, déjenme aquí, ¿verdad? Entonces, esa era como la pregunta, como si vos tuvieras una guía, unos tips como para que pensando en hermanitos que han iniciado su práctica y que quieren iniciar. Gracias. Dale, buenísimo, gracias por la pregunta. A ver, yo creo que de las primeras cosas y de las más importantes que podemos hacer es tener una buena guía. En este momento hay muchísima gente eh, enseñando a meditar, ¿verdad? Y lastimosamente, a mi criterio, y no es una crítica, creo que por donde sea que le entremos al asunto, todo bien. Como mi mamá me enseñó a mí, yo hoy puedo volver a ver para atrás y llegué y cuando mi mamá me dijo que pusiera la mente en blanco me hizo un enredo mental, ¿verdad? Yo lo pude resolver, ¿cómo? No sé. Pues, me imagino que era un niño muy práctico. Bueno, todavía soy una persona bastante práctica y yo lo resolví con una pared blanca, ¿verdad? Pero todavía hay mucha gente que dice, bueno, la mente hay que poner en blanco. Y eso literalmente es imposible, porque a través del pensamiento no podemos poner la mente en blanco, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a regresar a donde empecé y es, una buena guía va a facilitar la práctica montones. Y lo primero para mí es que esa buena guía me va a decir a mí que lo primero y lo más básico que yo tengo que reconocer es que yo no soy la mente. Y ahí la práctica cambia, ¿no? Porque cuando yo me creo la mente y yo me trato de sentar a mantener la mente quieta desde la creencia de que yo soy la mente, pues es imposible. Porque entonces yo estoy luchando por sostener a la mente y peor aún si me dicen que la tengo que poner en blanco, ¿verdad? Entonces yo estoy luchando porque tratar de que la mente esté en blanco, ¿verdad? Pero la misma mente se está volviendo loca y estoy haciendo un esfuerzo de control que literalmente es imposible lograr, ¿verdad? La mente se guía, no se controla. Eventualmente aprende, ¿verdad? A comportarse de cierta forma. Pero pensar que yo puedo agarrar mi mente y sin ningún entrenamiento traerla y hacerla que se quede quieta es imposible. Una de las formas en las que a mí me gusta explicarlo es como cuando uno tiene un cachorrito, entonces al cachorrito hay que entrenarlo. Si yo no entreno al cachorrito, el cachorrito se vuelve un perro adulto que hace lo que quiera y hace desastres. Cuando yo agarro al cachorrito y desde cachorrito lo empiezo a entrenar, entonces el cachorrito va entendiendo y con el tiempo y con los años se vuelve un perro súper educado, pero súper, súper educado, ¿verdad? O sea, y el perrito ya entiende, ya hace lo que tiene que hacer, viene, va, siempre tiene su independencia, siempre al final puede elegir ir y venir o hacer lo que quiera, pero también hace caso, ¿verdad? Y esa es la dinámica, esa es la relación que debemos tener con la mente. Entonces, para contestar la pregunta de Hilda, ¿dónde empezamos? Empezamos en el reconocimiento de que yo no soy la mente y esa es la primera gran práctica que quiero hacer. Simplemente me siento, cierro los ojos y observo la mente. Y híjole, mi mente está loca. Sí, está loca, por supuesto. Todo bien. Si nunca la he entrenado en mi vida, mi mente va a brincar, va a ir, va a venir. De hecho, la mayoría de nosotros recibe el entrenamiento opuesto a lo que andamos buscando. Y cuando digo opuesto es, desde niños está, póngame atención, haga esto, venga para acá, haga aquí, haga allá. Y nos saturan la mente con cosas, en vez de agarrar y decirnos, siéntese y haga una sola cosa. ¿No? Es como, no, o sea, es, ponga atención, haga aquí, haga, escriba, haga la tarea, pero escuche a mí lo que le estoy diciendo. O sea, nos saturan la mente con información, ¿verdad? Y con estimulación más que información.
¿verdad? Entonces, es un entrenamiento opuesto. Entonces, lo primero es sentarme en silencio, observar y reconocer que yo puedo ver la mente y al poder ver la mente no soy la mente. Paso más importante. Y de verdad, cuando yo he dado talleres y hacemos este ejercicio tan simple, la gente termina y dice, por primera vez acabo de ver mi mente, acabo de darme cuenta que yo no soy la mente y me explotó la cabeza. Es como, sí, por supuesto. O sea, porque es lo más básico. Es como agarrar y decir, o sea, como pensar que yo he andado toda, o sea, la misma ropa toda mi vida y un día alguien me dice, pero si no le gusta cómo huele, cámbiese la ropa. Como, ¿cómo me puedo cambiar la ropa? Como, sí, mamá, vaya, cámbiese la ropa. ¿No? Cambia la ropa, es como, ¡ah! Me siento fresco, me siento... Exacto. Ese es el distanciamiento que necesitamos, ¿verdad? Ese es el primer gran paso. Y luego, pues la mente se va. Entender que es un entrenamiento. La mente se va, la traigo de vuelta. La mente se va, la traigo de vuelta. La mente se va, la traigo de vuelta. Si la tengo que traer de vuelta 60 veces en un minuto, es una excelente práctica. Pero una excelente práctica. Me di cuenta 60 veces que la mente se distrajo en un minuto y fui capaz de traerla de vuelta. ¿A dónde la traigo de vuelta? Mi recomendación es tener un punto de anclaje y es la recomendación de muchísimos maestros, que es la respiración. ¿Por qué la respiración? Porque la respiración está con nosotros 24/7, desde el momento que nacemos hasta la última exhalación, y así en cualquier momento durante el día yo puedo regresar. Y al regresar tenemos que hacernos un condicionamiento conductual, psicología primaria y básica. Traigo la mente a la respiración, la mente es como, hoy es momento de relajarse, un momento de prestar atención. Y la mente regresa, ¿verdad? Entonces, primer paso, reconocerme observador y no la mente. Segundo paso, empezar a traer la mente a un punto. Mi recomendación es la respiración. Con la práctica nos vamos dando cuenta que la mente se va quedando, se queda. Es como, ¡ah! Se quedó y hay silencio. Y de repente ya estoy pensando que hay silencio. Y entonces ya se distrajo otra vez. La traigo y se distrajo y la traigo. Esa práctica que es básicamente la práctica de mindfulness es probablemente la práctica más poderosa, ¿verdad? Para empezar, que podemos meditar con música, con ángeles, sobre vidas pasadas, sobre lo que queremos crear, meditaciones de agradecimiento, de apreciación, de todo eso lo podemos hacer, todo bien, pero ninguna de esas prácticas realmente nos enseña a entrenar la mente, sino que estamos utilizando la mente para otras cosas. Y para lograr un estado meditativo, que es el estado de reconocimiento de quién soy yo, de conciencia, en la práctica del mindfulness es la reina en este caso, ¿verdad? Es la práctica máxima que podemos hacer. No que las otras prácticas sean malas, tienen otros fines, pero para este fin de reconocerme yo, la práctica del mindfulness. Y eso me lleva al siguiente punto, y es ese reconocimiento de quién soy yo. Por ahí también hay muchos mensajes que nos confunden, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, hay gente por ahí que comparte el mensaje de que vamos a hacer una práctica para reconectar conmigo mismo. De hecho, no puedo reconectar conmigo. ¿Por qué no puedo reconectar conmigo? Porque yo no me puedo desconectar de mí. Porque yo soy. Yo soy conciencia, yo soy observador, yo soy espíritu, o sea, yo no puedo dejar de ser, ¿verdad? Entonces, ¿por qué confunde? Porque cuando yo voy a ir a reconectar conmigo, ¿con quién voy a reconectar si yo soy yo? Entonces, es perseguirnos la cola, ¿verdad? Es como que voy a ir a reconectar conmigo, pero ¿a dónde estoy yo? ¿Verdad? ¿Qué significa reconectar conmigo? Entonces me pone a perseguirme la cola. Y puede ser que en algún momento me la agarre y yo ya me encontré. Entonces, que ya me encontré, pero en eso me distraje y ya me perdí. Porque es que la práctica no es de reconectar con nosotros, la práctica es de reconocerme. Y sí, tal vez lo que necesito es escuchar mis distintos aspectos y niveles.
necesito escuchar mi cuerpo, escuchar mis emociones, escuchar mi mente para ver cuál es el escándalo, qué es el escándalo que está pasando y qué cuenta ese escándalo. Sí, tal vez necesito escuchar con mayor atención lo que está pasando adentro, pero jamás es reconectar, porque no me puedo desconectar por definición. Yo no puedo dejar de ser mi esencia, no puedo. Por eso a ver, el título, bueno, creo que lo puso Max lo compartió conmigo, el título no lo puse yo. Por eso a mí el título me parece maravilloso, porque es nuestro estado natural, ese estado meditativo, ese estado de observación es quien yo soy. No lo tengo que buscar, no lo tengo que alcanzar, ¿verdad? Lo tengo que reconocer. Y luego el resto se silencia. Y entonces ahí, o sea, incluso logro el desapego de la identidad y logro el estado de vacío o el estado de totalidad, que es ese samadhi, ¿verdad? Pero de nuevo, cuando llego ahí lo que me doy cuenta es que este siempre fui yo. Lo que había era un montón de ruido que me hacía difícil reconocerme. Pero ese estado de totalidad o de vacío soy yo, no es nadie más. Y no lo tenía que ir a buscar, sino que al revés, es un estado que pasa cuando todo el resto se silencia. Ajá. Creo que me extendí de más. Recomendaciones: lo primero, reconocerme observador o observadora. Segundo, es tener un punto de anclaje. Mi recomendación es la respiración. Y tercero, entonces, hacer el juego de que yo, observador, me doy cuenta que la mente se distrae y la traigo de vuelta. Una y otra vez. Ahí empiezo. ¿Cuánto empiezo? 1, 2, 3 minutos. Lo que se sienta bien, más un poquito más. Si yo empiezo con 1 hora, o como decía Hilda, no, me siento aquí a meditar, o sea, 6 horas y entonces sufro. Y si sufro, ¿qué es lo que va a pasar? No lo voy a querer volver a hacer. Entonces empiezo con unos poquitos minutos que se sientan bien, un poquito más después de que ya no se siente bien. Cuando ya me siento incómodo, es como que, ok, vamos, un poquito más. 10 respiraciones más. Me quedo ahí, un poquito para hacer músculo, ¿verdad? O sea, enseñarle a la mente que no es inmediatamente cuando termino. Vamos a hacer un esfuercito más, pero sin torturarnos. Al día siguiente, o a los 3 días, o a los 5 días, o sea, lo hago todos los días. A los 3 días, 5 días, 7 días, cuando 3, 5 minutos se vuelven fáciles, hago 7. Cuando 7 se vuelven fáciles, hago 10. Cuando 10 se vuelven fáciles, hago 15. Cuando 15 se vuelven fáciles, hago 20. Ya cuando uno llega a 20 y los disfruta los 20, ya más bien hay que hacer el opuesto. Y hay que decir, voy a meditar solo 30 minutos. Porque como también decía Hilda, ya llega un momento en esos días donde uno se siente a gusto, está pasándola demasiado bien y si no quiero terminar, ¿verdad? Y bueno, también hay que ir a vivir la vida. ¿Te contesté, Hilda? Sí, muchas gracias. Qué buenísimo. No sé si alguien más tiene algún otro comentario o duda. Feliz presente, hermanito. Te abrazo, amada tribu. A ver si se oye, porque acá anda mi perrito jugando. ¿Para quiénes sería la meditación? Si hay cierta edad. Niños, bueno, tú dijiste que desde niño, si personas de la tercera edad, ¿para quiénes sería la meditación, hermanito? Para todo el mundo, lo que va a variar tal vez es la forma en la que uno empieza a practicar, ¿verdad? Entonces, pues yo empecé a los 7 años, muy, muy receptivo a esa edad. Mi mamá empezó con una meditación de relajación, o sea, de presencia, relajación, un escaneo corporal, que probablemente si alguno, o sea, si todos han hecho meditación, probablemente alguien ha hecho un escaneo corporal. Empezar con los pies, los dedos, prestar atención a cada uno de los dedos de los pies, relajarlos, el pie completo, el tobillo, la pantorrilla, las rodillas, los muslos, la cadera, o sea, de ahí todo el cuerpo, un estado de relajación. Mi mamá, como yo era un niño, entonces me decía, vas visualizando cómo se relajan y como si se fueran a una nube. Entonces yo iba viendo las distintas partes de mi cuerpo, hice a la nube, hice a la nube, hice a la nube. Y después todo llegaba a la nube, y en la nube estoy relajado, mi cuerpo se hace parte de la nube, y a veces me llevaba a viajar, literalmente. Me decía, bueno, y vamos a visualizar el campo, y vamos a ir aquí, y vamos a ir allá, y me llevaba en viajes ahí, o sea, que lo hacía divertido para mí porque era un niño,
¿verdad? Entonces, digamos, cuando son niños podemos empezar con algo así o podemos empezar con algo físico también, ¿verdad? Si son niños muy activos, entre más niño empiece uno, más fácil, ¿verdad? Pero puede ser físico, ¿verdad? Es como, ok, siento los dedos de las manos. Entonces empiezo con un dedo, voy con el otro, voy con el otro, voy con el otro, siento una mano con la otra, siento mi pecho, siento mi cara, o sea, es un asunto de estar presente en lo que está pasando, ¿verdad? Y así empezamos con los niños, o sea, muy eh, lúdico, cortito también, o sea, con los niños no podemos hacer 20 minutos y 30 minutos, a ver, a menos que tengamos un niño que fue monje en otra vida y entonces le decimos medite y nos enseña más bien a nosotros. ¿Verdad? Entonces eso puede ser también. Pero si tenemos uno de esos, maravilloso, lo tomamos como maestro incluso, pero si no, los vamos guiando a poquitos. Ahí con prácticas cortitas de presencia, de respiración, de presencia en el cuerpo. Ahí. ¿Hasta qué edad? De hecho, mi plan es desconectarme del cuerpo en una meditación. Ese es mi plan. O sea, entonces, el día que esté listo para dejar este mundo, sentarme a meditar y que sea lo último que haga. Entonces, hasta la edad más alta. Por ahí hay un dicho que dice, no un dicho, una parábola, una historia que dice, llegó un estudiante y le pregunta a su maestro, maestro, ¿cuánto debo meditar? Entonces le dice, 1 hora al día. Y le dice, ¿y si no tengo tiempo? 2. ¿Verdad? Le contesta el maestro. En realidad, así debería de ser, ¿verdad? Entre menos tiempo creemos que tenemos, entre menos posibilidad creemos que tenemos de meditar, probablemente más lo necesitamos y más deberíamos de estarnos dedicando a ello. Si estamos en paz, si estamos tranquilos, tranquilas, si le estamos pasando bien, o sea, si estamos muy presentes en nuestro día a día, es posible que la práctica formal, digamos, de sentarnos a meditar, no sea tan necesaria. O sea, no que no se haga, sino que pueda ser 10, 15, 20 minutos. Pero en los momentos de mayor eh, intensidad en la vida, nos caería bien hacer una práctica un poquito más larga, ¿verdad? Permitirnos un ratito más de sentarnos en silencio, que además tiene los beneficios de que nos va a dar relajación física, una mejora en el sistema inmune y una mayor, y la más importante, una mayor claridad mental para poder atender todo lo que tenemos que atender. ¿Verdad? Incluso o sea, está por ahí estudiado de que la práctica meditativa, los estados profundos de meditación son más restauradores que el sueño mismo. ¿Verdad? Eh, por ahí yo he visto un número que no me creo porque no sé cómo comparan uno con otro, pero por ahí decían que 20 minutos de meditación equivale como a 1 hora de sueño, una cosa así, ¿verdad? Entonces, a ver, el número, como les digo, yo no pondría las manos en el fuego por el número, pero de que la meditación es un estado que nos genera, los estados meditativos profundos son estados restauradores, mucho más que el sueño. Eso sí, cuando hubo una época en donde yo meditaba entre 2 a 3 horas al día y dormía 4 o 5 horas y estaba completamente lleno de energía todo el día. Hoy medito 30 minutos por día y me necesito mis 7 a 8 horas de sueño, ¿verdad? Eh, en los momentos estos en donde mi práctica ha sido más intensa, menos sueño requiero, por mucho. Contesté, Edith o Vete Pri. Resueno totalmente contigo, hermanito. Muchas gracias. Te abrazo. Gracias, gracias. Igualmente. Gracias. No sé, comentarios o otras preguntas. Hola, Hola. abrazo hermano. Bueno, la pregunta que tengo es, ¿hay diferentes niveles de estado meditativo? Porque según lo que estoy escuchando, el estado meditativo es aquel que ya no te identificas
con un personaje, un rol, o sea, no asumes una postura en la vida, es un estado de paz, de observación, como bien dijiste. Ahora, nosotros interactuamos con la vida porque, por ejemplo, me voy a poner lo que yo hago, compro y vendo para ganar dinero. Sí estoy en observación, pero interactúo con las personas en esa observación. Y no me quita de la observación, pero no dejo de estar en ese... O sea, a veces siento que estoy acá y me gustaría estar frente al mar, por ejemplo. Frente al mar, tranqui. Esa es mi pregunta, hermano, si hay diferentes niveles de estado meditativo. Sí, sí hay diferentes niveles, pero a lo que estás preguntando yo te diría, ¿quién desea estar frente al mar? Porque hay una diferencia, esa es la clave del estado meditativo, es darme cuenta que quien desea estar frente al mar no soy yo, es mi mente o es mi ego. Quien se cansa de la dinámica que está viviendo en el día a día no soy yo, es mi mente, es mi ego, es mi cuerpo, ¿verdad? Quien se molesta o quien se alegra no soy yo, es mi cuerpo, son mis emociones, es mi mente, es mi ego. Ese es el estado meditativo, el estado natural del ser, como dice el título, es ese reconocimiento de que yo soy quien se da cuenta. Y yo, conciencia, yo observador, yo espíritu, no tengo carencias, no tengo necesidades, no tengo deseos. O sea, porque soy todo y no soy nada. Entonces, ¿cómo voy a tener deseos si soy todo? O si no soy nada. No puedo tener deseo, por definición. Digamos, hablemos de yo soy todo, que es un poquito más fácil. En el budismo se habla del vacío, pero en la mayoría de otras filosofías se habla de la totalidad, ¿verdad? Pero en realidad la totalidad y el vacío son las dos caras de la misma moneda. Pero si yo soy todo, ¿cómo va a tener deseo? Si yo soy todo, ¿cómo va a tener necesidades? Si yo soy todo, o sea, me explico, ¿cómo me enojo? ¿Verdad? Es que no soy yo. Claro, mi mente se enoja, mi ego se enoja, o sea, mi cuerpo experimenta el enojo, sí, todo eso está pasando. Y esa parte de la experiencia humana no nos podemos deshacer de ella. Porque no nos podemos deshacer de ella. Pero mientras yo tengo un cuerpo, tengo un ego y tengo una mente, voy a tener emociones. Es lo que va a pasar. Ahora que yo puedo ayudar a darme cuenta dónde va mi mente para cuando se va por un camino que me va a generar emociones que no voy a disfrutar, pues la puedo agarrar y traer de vuelta. Es como, oh, me doy cuenta, yo, observador, me doy cuenta y le digo, por ahí no, vamos a sufrir. Vení de vuelta, mejor quedémonos aquí. Pero, sí, no hace sentido. Por eso decía que la guía es súper importante, porque, por ejemplo, cuando alguien nos dice, somos seres emocionales, eso no es cierto. No es cierto. Yo soy conciencia, yo soy observador. Que mi cuerpo experimente emociones 100%. Que es inevitable experimentar emociones mientras tengo un cuerpo, tengo una mente y tengo un ego, eso es cierto. Pero yo no soy emocional. Yo experimento emociones. En realidad, mi cuerpo experimenta emociones, no, yo no. Mi mente dispara historias que son las que en su mayoría generan las emociones, aunque el cuerpo en sí solito puede generar emociones también, pero usualmente la mente para nosotros, ¿verdad? Emociones generadas por el cuerpo, por ejemplo, el enojo que viene del hambre, esa es una emoción generada por el cuerpo, ¿verdad? Pero la otra, la gran mayoría de las emociones son las historias que cuenta mi mente, ¿verdad? Entonces, como decías, lo primero es el primer estado meditativo es ese de darme cuenta que yo no soy nada de esto que está pasando, que yo soy quien observa. Y ya ahí la experiencia se transforma. Claro,
me empiezo a dar cuenta que mi mente está loca, que mi ego quiere tomar control todo el tiempo, que experimento emociones porque esta mente, o sea, cuenta estas historias de terror y entonces yo digo, sí, claro, entonces como Dios mío, o sea, tiene un montón de trabajo que tengo que hacer. Más o menos, ¿verdad? O sea, lo primero es que me doy cuenta que tengo que hacer trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? En aprender a traer la mente al momento presente y luego ir profundizando en la filosofía para entender que, ¿por qué me enojo? ¿Por qué es que me quito? ¿Qué me quito? ¿Qué me quito? Lo mío. ¿Y quién? ¿Lo mío de quién? Del ego. Ok. Y de verdad lo necesitaba así, o sea, como no, que es mío. Probablemente no. Probablemente no. Entonces, me enojo un poquito, y luego lo suelto. ¿Verdad? Entonces ya íbamos profundizando en el entrenar a los distintos aspectos mientras yo me reconozco conciencia. ¿Verdad? Y poco a poco esos distintos aspectos se van quedando en calma, se van quedando en calma y yo me voy afianzando en el observador que me va llevando a un estado más profundo, tal vez no más profundo, un estado más consolidado de presencia o de meditación, ¿verdad? Y entonces ese estado más consolidado llega un momento en donde uno empieza a ver, aquí me voy a disculpar si voy a incomodar a alguien, yo no creo en el subconsciente. Yo lo llamo, o sea, el pensamiento sutil. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo he experimentado es que entre más presente estoy, más me voy dando cuenta de esa subhistoria que es lo que antes podía llamar, o sea, subconsciente. Pero en realidad no está subconsciente, es un pensamiento súper sutil. Y empieza uno a darse cuenta de, mira, o sea, está uno peleando con alguien y de repente escucha a la mamá. Eso no se debe hacer porque, o eso no se, usted a mí no me contesta porque yo soy su madre. Y yo, claro, o sea, no es él el que tengo enfrente, es la voz de mi madre la que me está molestando y la acabo de escuchar. ¡Ah! ¡Wow! Liberamos de responsabilidad que tenemos de enfrente y vamos a atender esa creencia, ese recuerdo que nos está influenciando. ¿Verdad? Y ese ya es un estado de presencia mucho más profundo. Empezamos a ver las sutilezas, ¿verdad? De lo que está pasando en nosotros. Y poco a poco eso se va silenciando hasta que logramos un estado de samadhi, pero de nuevo, el estado de samadhi no es sostenible y el objetivo no es vivir en un estado de samadhi porque no, bueno, a ver, por ahí hay maestros que se dice que entraron en un estado de samadhi, o sea, especialmente los budistas tibetanos, tienen estas creencias de que hay estas momias de maestros que se sentaron a meditar, alcanzaron un estado de samadhi y ellos creen que su cuerpo está en un estado de, de suspensión y que no están muertos. Eso es lo que ellos profundamente creen, ¿verdad? Ahora, si hacen los análisis, el cuerpo no tiene vida, ¿verdad? Pero ellos creen que en cualquier momento ese cuerpo puede reanimarse, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sería, digamos, un vivir en estado de samadhi, entre comillas, pero en realidad no es una vida, porque se accede a un estado de samadhi solo en absoluto silencio. Entonces, de nuevo, el estado de samadhi es muy bonito para poder comprender, tal vez no bonito es la palabra, es una experiencia súper profunda para poder entender la verdad del vacío de la totalidad, pero no es un estado en el cual se vive, es un estado que se experimenta para luego entender la vida desde otra posición, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que no puede ser absolutamente feliz sin nunca haber experimentado el estado de samadhi. No hace falta. Te contesté. No sé cuál es tu nombre, porque dice yo soy Luz. Mi nombre es Sara, gracias Rodolfo. Y otra preguntita antes, para dejarle pase a mis hermanitos. ¿Tú vuelves del estado de samadhi entonces? O sea, la reformulo.
Si alcanzas el estado de Samadhi, ¿te quedas ahí? ¿Te podés quedar ahí? Sí, pero se trasciende el cuerpo, o sea, se deja el cuerpo. Entonces sí se puede, o sea, en realidad la plena iluminación, de nuevo, en ciertas, dependiendo de la filosofía, hay distintos grados de iluminación, pero digamos, desde el grado de iluminación máximo en el budismo, que es el 11º grado, solo se alcanza al trascender el cuerpo. Digamos, uno no puede tener un grado de iluminación 11º y seguir viviendo. O sea, el Buda, que es el ser que alcanzó el estado de iluminación más alto en cuerpo, estaba en estado 10 hasta que dejó el cuerpo, que pasa al 11, ¿verdad? Y el estado de Samadhi es ese 11 absoluto, digamos. ¿Te contesté? ¿Hace sentido? Sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias, Sara. ¿Alguna otra duda o comentario? No tienen que estar de acuerdo conmigo, pueden comentar que su experiencia es radicalmente diferente y todo bien. Hermanito, yo, Dale. nuevamente. Pero que no tengan temor en meditar porque no se van a quedar ahí. O sea, que a lo mejor la gente medita, piensa que ya no va a regresar. No, y sí, a ver, o sea, y si realmente llegan a ese estado y dicen, aquí me podría quedar y todo, me llaman y me cuentan cómo hicieron porque no es fácil. No es fácil. Yo solo en mis momentos más intensos de práctica he podido llegar a experimentar esos estados de samadhi por periodos muy cortos, o sea, muy cortos, así, unos minutos, una hora, unos minutos, o sea, no es fácil. Ese era el comentario, Edito, te interrumpí, perdón. Bueno, Edith, no sé si tenías algo más que decir, pero espero no haberte interrumpido. Mi internet me falló, pero sí, sí era nada más eso, que no tuvieran el temor no tuviéramos el temor a meditar, pues por eso. Gracias. Gracias por el comentario, completamente de acuerdo. Max, ¿ibas a contestar algo? Digo, a comentar algo. Soy yo, bueno, soy Martina. Es Adelante. que luego si hablo de mi celular, hay interferencia. Buenas noches, hermanitos, buenas noches para todos. Voy a hacer una pregunta que mi cerebro me está diciendo que es una pregunta tonta, pero la quiero hacer igual. ¿Qué se siente en ese estado de samadhi? O sea, ya sé que has explicado como que reconoces, pero físicamente no sientes el cuerpo, sientes, no sé, que estás entre las nubes, visualizas algo, no ves nada, ves todo negro, ves todo blanco, porque, bueno, me hizo gracia lo que dice la hermanita Edith, porque sí es cierto, a lo mejor hay personas que dicen, no, pues este live se va a subir a YouTube, entonces habrá hermanitos que a lo mejor vean el video y, ¿verdad? Y que apenas van iniciando. Y te pregunto esto, hermanito, no porque crea que ya logré ese estado, sino he tenido experiencias bastante fuertes para mí dentro de las meditaciones y una de ellas me recuerdo hace un buen tiempo, este, y haz de cuenta que estaba en meditación, de hecho, hice un ejercicio de respiración que según yo, este, esa voz interna que yo escucho me fue diciendo cómo respirar. Entonces, vas a respirar tantas veces de tal forma y luego paras, sostienes y luego respiras así. Y eso me fueron como guiando. Entonces las hice y sí sentí que entré en un estado muy profundo y hace cuenta como si desde, no sé desde dónde, pero como desde acá, desde la cabeza, vi por dentro mis órganos, o sea, vi por dentro, empecé a sentir bien clarito cómo mi sangre corría por mis venas y luego empecé a ver cada órgano, cómo funcionaba, cómo latía el corazón, o sea,
para mí que era como principiante, digamos, en eso de las meditaciones fue algo muy fuerte. De hecho, cuando volví de eso, para mí fue muy impactante porque ahí yo creo que fue un momento en el que yo experimenté, si es verdad, no soy el cuerpo, porque lo vi como desde afuera. Yo había escuchado eso, pues nosotros no somos la mente, nosotros no somos el cuerpo, y justo cuando vi eso, dije, sí es cierto, yo no soy el cuerpo es como, digamos, como aparte de mí, yo no soy esto. Entonces, bueno, volviendo a mi pregunta es, ¿qué se siente cuando entras en ese estado de samadhi? Claro. Gracias. A vos. Ok. El estado de Samadhi no se puede describir porque trasciende absolutamente todo. Entonces, a ver, puedo hacer un intento, pero no lo voy a lograr. Y voy a hacer el intento, pero que quede claro que no lo voy a lograr, ¿verdad? Entonces, si alguien después de escuchar se dice, no, así no es como, claro, porque es que las palabras no alcanzan. ¿Por qué? Porque va más allá de las palabras, va más allá de la experiencia física. No se siente nada, no se ve nada, o sea, no se oye nada, no se huele nada. ¿Por qué? Porque es que la nada absoluta o el todo absoluto, que es lo mismo, ¿verdad? Si todo es uno, ¿verdad? Es nada. Y es ese estado donde lo único que hay es una conciencia, es así, y de nuevo hay que experimentarlo para poder entender de verdad. O sea, es una conciencia del vacío o de la totalidad. O sea, no hay más que eso, es una conciencia, es como estar, a ver, la conciencia incluso, a ver, voy a hacer el esfuerzo, o un mejor esfuerzo. Por ejemplo, nosotros podemos hacer conciencia de la respiración. Es como hago conciencia de que estoy inhalando. Pero inmediatamente después entra la mente y dice, claro, lo siento aquí, lo siento allá, está pasando esto, y ya es la mente. Pero la conciencia nada más es el acto de darme cuenta que si no lo sigue la mente, es un acto que no tiene historia alrededor. ¿Verdad? Es el acto de hacer No, conciencia, no tiene interpretación, hermano. tampoco tiene interpretación exactamente, simplemente es el darme cuenta. Y no se acompaña con un pensamiento, no se acompaña, como dice bien Max, una interpretación, no se acompaña con una sensación, es simplemente la conciencia, el darme cuenta. Es eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la mente, la sensación física, todo, o sea, la sensación, todo eso ya es de la experiencia física, ¿verdad? La conciencia no tiene experiencia. Perdón, la conciencia no tiene, me gusta la palabra Max, la interpretación, simplemente es, ¿verdad? Entonces, o sea, a menos que uno lo haya experimentado, o sea, al revés, uno solo lo puede experimentar, no lo puede describir. Vean todo lo que me ha costado intentarlo. Eh, y de nuevo, volviendo al comentario de Edith, hay que tener cero preocupación con la meditación. Con la meditación no le puede pasar a uno absolutamente nada malo. Uno tener experiencias que no le gusten, o sea, eso es otra cosa. Pero aún así, en las experiencias que a uno no le gustan, mi experiencia ha sido que la gente que ya me dice, tuve una experiencia que no me gustó meditando, la realidad es que la persona ya estaba teniendo la experiencia que no le gustaba, simplemente se dio cuenta a través de la meditación que ya la estaba teniendo, ¿verdad? Y eso para mí es de las cosas más importantes. Es súper segura, no le puede pasar a uno nada peligroso. Hay por ahí un montón de cuentos y chismes de las cosas que son peligrosas y todo. Perdón, pero uno, por eso para mí la guía es tan importante. Todas estas prácticas uno debe venir desde el amor y hacerlas con amor. Y si uno viene desde el amor y las hace con amor,
cero preocupación. Y cuando alguien me dice, te tienes que proteger, te tienes que cuidar, te tienes que... Ya no viene, eso no viene del amor. Eso viene desde el miedo. Si yo me tengo que proteger, es porque tengo miedo de algo. Y si de ahí yo entro con miedo, entonces la experiencia es como, a ver, como hacer una planta medicinal. Si yo traigo miedo, voy a hacer un ejemplo diferente. Es como la cueva en Dagobah de Yoda, donde Yoda mete a Luke. Y Yoda le dice a Luke, lo que lleves para adentro es lo que te vas a encontrar. Así es, ¿verdad? Es de las escenas más poderosas para mí y profundas que puede tener Star Wars o la Guerra de las Galaxias. O sea, es esto, lo que lleves adentro es lo que te vas a encontrar. Y exactamente igual con la meditación. ¿Qué es lo que yo traigo? Lo que traigo es lo que me voy a encontrar. Si yo traigo miedo, si yo traigo resentimiento, si yo traigo dolor, eso es lo que me voy a encontrar. Si yo vengo a descubrir con una mente o con una actitud de curiosidad, con un deseo de amor, de reconocimiento, de conexión con todos mis aspectos, eso es lo que me voy a encontrar. Eso es exactamente lo que voy a encontrar. No voy a encontrar nada más que lo que yo traiga. Entonces, mi recomendación, sin miedo, con gusto, con una mente de principiante, a jugar, a explorar, a divertirse y mientras se sienta bien, sigan adelante. Si tienen una buena guía, mejor. No sé si hay algo más, si no ya estamos sobre la hora y me imagino que tienen hambre. Hermanito, Sí, y otra vez yo, ¿a qué le llamas una buena guía? Porque hay un montón de meditaciones por todos lados. Yo, la verdad, cuando inicié mis meditaciones, yo escuché que era bueno escuchar frecuencias a la hora de hacer tus meditaciones. Entonces, yo, la primera meditación que hice, que no sabía meditar, según yo, entonces agarré una frecuencia de Nikola Tesla y toda la tarde me dolió la cabeza, obviamente, pues, no sé en qué frecuencia estaba yo, pero me dolió mucho la cabeza y tuve insomnio toda la noche. Entonces, sí le tuve así como que cierto respeto a las frecuencias, porque no sabía realmente la adecuada para mí, o no sé si le tomé miedo a las frecuencias. Hasta la fecha soy muy cuidadosa de lo que escucho. Entonces, ¿a qué te refieres con una buena guía? claro. Para mí una buena guía es alguien que viene y me comparte desde el amor. ¿Verdad? ¿Qué te hubiera dicho yo si vos me decís eso? Es como voy a meditar con frecuencias. Lo primero que te hubiera dicho es poner la frecuencia y si no se siente bien, cambiarla. Ahora que se sienta bien, ¿por qué vas a tenerte a meditar con una frecuencia que te da dolor de cabeza? O sea, hay algo en vos que se está resistiendo, que no está... Y si estás empezando, no lo vas a poder trascender, no lo vas a poder entender, ¿verdad? Después podría uno ser como, se da uno cuenta que esa frecuencia está resonando sobre una resistencia que uno tiene y entonces uno empieza a aflojar la resistencia, a dejar que la frecuencia haga su trabajo y trasciende. Ok, bien, pero ya eso para mí es nivel avanzado. Si yo estoy empezando, pongo la frecuencia no se siente bien, si yo no la disfruto, si me da dolor de cabeza, cámbiala. Entonces, ¿a qué me refiero yo con una buena guía? Es alguien que me hable desde el amor y que me guíe con amor y que me diga. O sea, en realidad incluso es, si alguien aprender a escuchar con una, con una perspectiva, o tal vez no con una perspectiva, aprender a escuchar un poquito más profundo, ¿verdad? Lo que nos dicen. Por ejemplo, yo siempre le digo a todo el mundo, o sea, usted quiere que yo le enseñe algo, usted quiere hacer un trabajo conmigo, perfecto, hacemos un trabajo conmigo. Yo le voy a explicar todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué le voy a explicar todo lo que estamos haciendo?
porque usted no puede depender de mí. Usted tiene que aprender a hacer este trabajo solito, solita. Y después usted quiere hacer su trabajo solo, sola. ¿Verdad? Si depende de mí, no funciona. No funciona porque usted es un ser que tiene todo para poderse trabajar. Ahora, que yo te pueda ayudar a descubrir las maneras más cortas para llegar a cómo trabajarse, sí. ¿Por qué? Porque ya he caminado ese camino, o muchos caminos, y probablemente te puedo ayudar, pero jamás generar una dependencia. ¿Verdad? Entonces, si yo escucho que alguien me dice, no, es que vas a tener que trabajar conmigo muchos años, o sea, bueno, tal vez no muchos, de toda la vida, digamos, que hay caminos que son para toda la vida, sí, que hay maestros que se pueden seguir toda la vida, sí, por supuesto, hay maestros que se pueden seguir toda la vida, pero no desde no desde una posición de yo nunca voy a saber tanto, sino desde una posición de me ayuda a descubrirme, no de comparación. El que el otro sabe más que yo es una posición del ego. El que me ayuda a descubrirme es una posición de compañero. Los buenos maestros nos acompañan, no nos dirigen, sino que nos acompañan, ¿verdad? Hasta que ya no nos pueden acompañar y luego ya, el día que se acabó, en desapego. Entonces, para contestarte en corto, ¿qué es una buena guía? Una persona que me habla desde y con amor. Ahora, yo tengo que aprender a escuchar un poquito más profundo y ver si me están hablando desde y con amor. Porque hay momentos en donde parece que nos están hablando desde y con amor y no nos están hablando desde y con amor, nos están hablando desde el ego. Y hay momentos incluso donde nos están hablando desde y con mucho amor, pero nosotros nos resistimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo con la gente, yo soy muy directo. O sea, yo no te voy a adornar las cosas para que no te duelan. Como yo te voy a decir lo que tengo que decirte. Pum, ahí está, eso es, vaya trabaje. Y se trabaja de esta forma. O esta es una opción para trabajarlo. Entonces hay gente que dice, no, es que Rodolfo no trabaja desde el amor. Bueno, es que al revés. O sea, te estoy diciendo las cosas con todo el amor del mundo para que puedas entender lo que tienes que ir a trabajar. Eso sí. O sea, si te lo digo suavecito, si te digo que todo está bien y todo va a estar bien, o sea, bueno, sí, todo está bien y todo va a estar bien, pero digo, si te digo, no te preocupes, o sea, eso no necesariamente nos ayuda a trascender lo que tenemos que trascender. O sea, un buen maestro nos dice lo que nos tiene que decir, de la forma en la que necesitamos que se nos diga para que realmente lo escuchemos, no para chinearnos nuestro ego. Chinearnos en Costa Rica es, para los que no son ticos, consentir o cuidar demasiado nuestro ego. Es que eso no es amor. Atender con extremo cuidado el ego del otro no necesariamente es amor, es jugarle al ego. Y puede ser una forma también de manipulación. Y hay que tener cuidado. Ya me metí demasiado profundo en eso. Con ideas de amor, lo que eso resuene con nosotros. Y para contestarte sobre y creo que el ejemplo perfecto es las frecuencias. No se siente bien, todavía no es ahí. Y me parece que la palabra clave es todavía. Puede ser que en algún momento necesites regresar a esa frecuencia. Sí, cuando la entendés más profundo, cuando te entendés más profundo, cuando puedes tener una observación más clara de lo que está pasando y regresas a ella y la vuelves a trabajar. Pero en un inicio, si no lo entendés, no te quedes. Si no se siente bien, no me quedo. No importa quién sea el maestro, no importa. El Dalai Lama, Ravi Shankar, el Papa, o sea, no sé, quienes ustedes crean que sea el maestro más alto para ustedes, no se siente bien, no es ahí todavía. Y digo todavía, puede ser que en otro momento sí sea, y puede ser que nunca sea, ¿verdad? Y cuando digo no se siente bien, ¿verdad? De nuevo hay que escuchar un poquito más profundo. No se siente bien
porque hizo sentir incómodo a mi ego, o sea, porque tocó mi ego, o sea, muy fuerte. Entonces, ese es diferente a no se siente bien más profundo, donde hay algo a mí que me dice, aquí no, aquí no, ¿verdad? No sé si contesté y si hace sentido. Sí, hermanito, muchas gracias, claro que sí. Bueno, me alegro. ¿Algún otro Hermanito, comentario? Sí, por favor, Sofía. perdón, muchas gracias. Es que yo estaba escuchando todo y no sabía si preguntar esto o no, pero dije, no, sí, ya. Pero por cierto, me encantó la referencia de Star Wars, aquí una super fan, me encantó. Yo quería preguntarte, ¿qué pasa con una persona que medita diariamente, pero sale a su vida diaria y no va acorde, o sea, su meditación no la lleva en su vida, o sea, digamos que no es congruente, ya sea que hable de los demás o se enoja por cualquier cosa, yo qué sé. En ese caso, ¿qué estaría pasando? ¿La persona está meditando mal o la persona está en su meditación dejando que su ego le gane? ¿Qué opinas que sucede aquí? Probablemente un poquito de las dos. Habría que ver el caso en particular para ver exactamente qué está pasando, pero por eso a eso es un poco a lo que me refiero con una buena guía. Es como si yo me puedo sentar a meditar con, no sé, como decía Mariana, con frecuencias y paso una hora espectacular, pero luego salgo y se me olvidan las frecuencias y mando a todo el mundo para el carajo. Como tal vez no debería, tal vez debería cambiar mi práctica meditativa porque el objetivo es poder sostener el estado de presencia durante el día y en ese estado de presencia un estado de bienestar, ¿verdad? Ese es el objetivo. Pero, de nuevo, hay gente, creo que todo tiene un lado, como decía, creo que era el Chavo, todo tiene un lado amable, ¿verdad? Y es, y por dicha, la meditación está súper extendida hoy, ¿verdad? Por todo el mundo, pero creo que todavía la mayoría de la gente tiene un entendimiento muy superficial de la meditación, ¿verdad? La meditación, de hecho, John Kabat-Zinn, que fue uno de los principales promotores de la meditación en el oeste, tomó una práctica que viene del budismo, ¿verdad? Que es la práctica de mindfulness, pero que está dentro de una filosofía muchísimo más robusta, o muchísimo, muy robusta. Tomó esa práctica, se la trajo para Occidente y dijo, practiquen esto, sin filosofía, solo la práctica. Entonces, como, ¿es poderoso el mindfulness? Sí, mucho, pero sin la filosofía no nos puede llevar tan profundo como, como podría, ¿verdad? Y creo que a eso es a lo que te estás refiriendo. Es como yo hago una práctica, pero sin la filosofía alrededor, no me alcanza más que para pasar un ratito bien. Y después salgo y la paso mal, porque esa persona que está hablando mal de otras, esa persona que está enojándose, está sufriendo. Está sufriendo. El objetivo base de la práctica es aprender a reconocernos para trascender el sufrimiento. ¿Verdad? Entonces, a esas son las cosas a las que me refiero con una buena guía. La meditación solita, maravillosa, pero muy limitada. La meditación dentro de una práctica, o sea, la meditación como una práctica dentro de una filosofía es poderosísima, ¿verdad? Y cuando hablo de una filosofía, la mía base es el budismo, pero el hinduismo, el cristianismo, cuando digo el cristianismo me refiero a las enseñanzas de Jesús, de Jesús Cristo, ¿verdad? El Islam en su raíz, en sus enseñanzas básicas de amor al prójimo, ¿verdad? Todas estas filosofías súper robustas y profundas, el judaísmo también, o sea, en sus raíces más profundas, ¿verdad? No las prácticas que luego se convirtieron o se han convertido en muchísimas de las religiones en formas de control del pueblo, ¿verdad? Sino en su filosofía base es súper poderoso. Y la meditación está en todas estas.
Bueno, la meditación en el Islam, o sea, practicadas por los sufíes, o sea, está los derviches, ¿verdad? O sea, las danzas estas circulares que los llevan a estados meditativos súper profundos. El rezo del rosario en el cristianismo, en el catolicismo principalmente, como los mantras en el budismo, o sea, como los mantras en el hinduismo para lograr estados de conciencia, o sea, súper profundos, o sea, estados meditativos y de conciencia súper profundos. Son prácticas maravillosas, pero dentro de una filosofía, ¿verdad? Y yo creo que ese es uno de los problemas más grandes, es que hemos a ver, y John Kabat-Zinn lo admite, ¿verdad? Esto no soy yo atacando a John Kabat-Zinn. Él mismo dice, yo saqué una práctica de una filosofía, me la traje y la verdad es que le falta la filosofía y él estaba tratando de, entre comillas, enmendar ese error, ¿verdad? Ese error, entre comillas, muchos años compartiendo eso mismo. Es decir, es que el mindfulness tiene que acompañarse de una filosofía también, ¿verdad? Y él ha hecho un muy buen trabajo de tratar de seguir profundizando en eso, ¿verdad? Pero él mismo lo admite, él dice, yo me traje una práctica y la filosofía hace falta, ¿verdad? Y creo que a eso es a lo que te referís, Sofía. No es que está meditando mal, es que no está entendiendo el fin de de la meditación porque está aislada de una filosofía. ¿Hace sentido? Contesté. Totalmente, sí. Muchísimas gracias. Gran respuesta. Gracias por la pregunta. Ok. No sé si alguien más tiene algo. Sí, yo buenas noches, querido Rodolfo, muchas gracias por compartirnos esta información tan rica. En verdad, siempre que te escucho se siente esa frecuencia desde el ser súper tranquilo, el si es cierto, no me tengo que preocupar por lo que hay a mi alrededor, simplemente el rendirme a mi corazón y el dejar la mente de lado, eso hace que se eleve, no sé, el cuerpo y te vas, se siente nada más libre, ¿no? Y ese estado, así como lo has estado compartiendo, lo siento que también lo podemos y lo hemos estado practicando, a lo mejor hasta inconsciente, en el día a día, cada cosa que hacemos, a lo mejor cuando acariciamos un gatito o compartimos una plática muy amena como en este caso. Ahorita nos estamos conectando en la meditación desde el sentir, desde nuestro corazoncito para estar en el aquí y dejamos la mente de lado y nos estamos imaginando en en esa tranquilidad. Y pues ya ahí ya no es imaginar, sino el traerlo, hacerlo vida, ¿no? Y en cada momento, y si siento ahorita que me enojo con alguien, bueno, recordar y regresarme, pero con amor, con cariño, así como nos estás llevando, o sea, en verdad que lo sentí ah, muy, muy enriquecedor. Y yo tenía una pregunta, pero pues ya lo contestaste porque te iba a decir, oye, algunos lo hacen con una intención para robar la energía, lo dicen, ¿no? Pero si yo sé lo que estoy haciendo y con la frecuencia en la que estoy, pues no me va a afectar lo que están haciendo a mi alrededor, porque al final es lo que estamos viviendo el día al día. Finalmente tú bien lo dijiste y me cayó perfecto de lo que viene en mi meditación o en mi día es lo que soy. Entonces ahí tengo que observarme y empezar a trabajar en mí para transmutar esa energía en amor propio para que se vuelva esa conexión con el todo, ¿no? Entonces, bueno, en verdad eso me proyectaste y sentí súper bonito y te agradezco en verdad este aporte porque nos abriste el panorama de la meditación y la conexión real con uno mismo, el dejar de ver allá afuera y entender también el proceso del otro, que cada uno está viviendo su propia experiencia y es bonita también respetarla, compartir el camino, pero siempre yendo a uno, ¿no? Como que esa es la clave en nuestro corazoncito, como siempre nos dicen. Y ahorita, o sea, en verdad me dejaste así como que expandida y muchas gracias porque siempre te compartes en esa humildad, en el dar el servicio a los demás sin esperar nada a cambio, porque al final
eso es lo que tú eres, amor, y lo transmites bastante. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vos, Lucina, por las palabras. Mi ego las disfruta mucho. Para todos somos amor, ¿verdad? Y esa es, creo que esa es de las cosas más importantes que debemos, tal vez no, de vernos la palabra correcta, que es de las cosas más importantes para reconocer que todos somos amor, pero que a veces a algunos nos cuesta expresarlo porque estamos sufriendo. Y ahí es donde entra la compasión, ¿verdad? Y es el poder reconocer yo el sufrimiento en el otro, ¿verdad? Y al reconocer el sufrimiento en el otro, ojalá que brote en mí mi naturaleza de querer hacer algo para ayudar. Y a veces hacer algo para ayudar, empiezo por el lado extremo, por uno de los lados extremos, a veces hacer algo para ayudar es quitarnos del camino, ¿verdad? Es no juzgar, es no atacar, es no corresponder, ¿verdad? A veces hacer algo para aplacar el sufrimiento del otro es hacernos a un lado. Y a veces se da la oportunidad de poder intervenir activamente, ¿verdad? Y acompañar, guiar, compartir, abrazar, ¿verdad? Pero todos somos amor, simplemente que a veces muchos estamos sufriendo y al sufrir nos cuesta expresarlo y vivirlo en el día a día. Y ese es de los reconocimientos más importantes que podemos tener con nosotros, primero, pero luego con aquellos alrededor. Y ahí es donde yo realmente creo que empezamos a vivir la espiritualidad profundamente. Cuando aprendemos a reconocer eso en el día a día, en cada interacción, no hay malos, hay gente sufriendo, y a veces mucho, 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 y ya ni siquiera se pueden reconocer, ¿verdad? En su luz, en su amor, en su ser, por el nivel de sufrimiento que tienen. ¿Verdad? Y lo que necesitan es amor. Bueno, yo creo que ya yo hablé mucho. Si alguien tiene alguna otra duda, pregunta, comentario, bienvenido. Si no, podemos ir cerrando por hoy. Yo agradezco muchísimo la invitación, de verdad. Hermanito, muchísimas gracias desde mi corazón. Gracias, gracias, gracias por aceptar la invitación. Hilda, ahí está ya para cerrar. Tal vez que nos recuerdes, porque lo vamos a subir a YouTube, que nos recuerdes tus redes sociales. Ok, perfecto. Sí, tal vez donde es más fácil encontrarme es en Instagram o Facebook y es mi nombre como está ahí, Rodolfo Carrillo, con un punto en el centro, ¿verdad? Entonces en Facebook o en Instagram, Rodolfo.carrillo, ahí me encuentro. Ay, gracias, Rodolfo, de verdad, me uno a las palabras de Lucina. Vieras que a mí sí se me quitó un peso de encima grandísimo porque en esto de la meditación y lo que vos dijiste también de los maestros o de saber reconocer la guía, ¿verdad? Han habido guías de guías y a veces han sido súper exigentes o yo me he puesto súper exigente y a veces es como, no, 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 suave, suave, no, 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 no quiero meditar así, ¿verdad? No, no me siento cómoda, como que me ponen a ver colores, yo no veo ningún solo color, yo solo veo rayas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al saber y esta aclaración que nos diste hoy, para mí fue así como, bueno, ya la práctica de meditación que hago diaria, entonces la puedo hacer como con más calma y como más centrada, ¿verdad? No, no tratando de llegar a esos estados, ¿verdad? Sino como con tranquilidad y calma. Entonces te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo y nos veremos en Peronome. Nos vemos ahorita en agosto ya. Muchísimas gracias de verdad por el espacio, por la atención, por interactuar conmigo a todos y de verdad, muchísimo amor para todos. Gracias a todos. Muy buenas noches, feliz descanso y nos vemos mañana en la programación habitual de Tribu de las Estrellas. Un abracito, chao.